Bueno, muchachos, vamos a empezar con una serie de videos, no sé, unos 3 o 4 videos sobre aplicaciones del cálculo. En este caso vamos a hablar un poco de lo que es el principio de Pascal, y antes de entrar a los problemas, pues vamos a platicar un poquito de qué se trata, de la parte teórica, ¿no? Bueno, dice aquí que el principio de Pascal establece que la presión ejercida sobre un objeto sumergido en un líquido, o sea, si tenemos algo, un cuerpo, lo que sea, una placa, un objeto, cualquier cosa que esté sumergido en un líquido, esa presión no depende del área de ese cuerpo o de ese objeto, sino de la densidad del líquido. Recordemos que esa densidad se escribe con la letra esta letra griega, que no es una P, sino se llama ρ. Bueno, entonces depende de la densidad del líquido y de la profundidad, o sea, de una altura a la que esté sumergido. Esa altura la vamos a marcar como h. Eso sin importar su orientación, ya sea que esté acostado, que esté parado en forma vertical o que esté inclinado. O sea, no importa. En resumen, la presión depende de la densidad y de la profundidad. Eso es lo que dice el principio de Pascal. Si eso es así, partimos de que la fuerza F, que es igual al peso W. Recuerden que la fuerza se mide en newtons y el peso también se mide en newtons, así que F y W los podemos igualar. Y que la fuerza no es otra cosa más que la masa por la aceleración. Si vamos poniendo eso por aquí, si lo escribimos, podemos decir que la fuerza es igual al peso, ¿no? Si vemos esto en unidades, esto es lo mismo. ¿Ok? Y como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y el peso, recordemos que el peso no es otra cosa más que la masa por la gravedad. Al final de la historia, la aceleración y la gravedad es lo mismo, ¿no? O sea, ambos son las mismas unidades. Para nuestros casos van a ser metros sobre segundo cuadrado, tanto la aceleración como la gravedad, que al final es lo mismo. De hecho, ya sabemos que la gravedad no es otra cosa más que la acción de la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están sobre ella o muy cerca de ella, y ejerce una fuerza de tal manera que se manifiesta como una aceleración. Si eso es así, déjenme corregir aquí esta W quedó muy mal. Vamos a ponerla un poquito mejor. Ahí está, más o menos. Bueno, si esto es así, quiere decir entonces que la fuerza y el peso pues son iguales, ya lo dijimos, y entonces la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Eso lo podemos establecer sin ningún problema. Si la fuerza es igual a W y si W es igual a m por g, pues quiere decir que F es igual a m por g. Esta parte va a ser importante. ¿Por qué? Porque también nos tenemos que acordar, y eso lo voy a poner por acá, por separado, la densidad. Vamos a acordarnos que esto era la masa sobre el volumen. Y si la densidad es la masa sobre el volumen, pues quiere decir que si despejo la masa, va a quedar como densidad por volumen. Eso está sencillo de entender. Si esto es así, pues observen que esto me va a quedar, vean, si sustituyo esta M, que ahora vale densidad por volumen, si esta M la sustituyo aquí, ok, quito esta M y pongo esto que está acá, pues quiere decir que ahora me va a quedar que fuerza va a ser igual a ρ, o sea, densidad por volumen por la gravedad. Así que la fuerza es todo esto. Y todavía más, podemos acordarnos que el volumen, al final de la historia, el volumen no es otra cosa más que el área de la base de un cuerpo por su altura. ¿Okay? Entonces, área por altura, eso es volumen. Si eso es así también y yo sustituyo esta B que está aquí, la sustituyo acá, bueno, pues todo esto nos va a quedar que la fuerza va a ser igual a la densidad por el área, por la altura, por la gravedad. ¿Ya vieron? Así que aquí tenemos una primera relación que va a ser muy importante, la de la fuerza, porque como les comentaba hace un momentito, estos problemas van a estar enfocados más que nada en fuerza, y así que nos vamos a guiar mucho de esta relación que tenemos aquí. Otra cosa que no se nos tiene que olvidar es que, por ejemplo, la presión así normalita que conocemos en todos los problemas de física es fuerza sobre área, ¿no? Así está.
La presión es igual a la fuerza sobre el área. Si esto es así, bueno, pues entonces podemos decir que si la fuerza, observen que la fuerza ahora vale todo esto, ¿no? Vale densidad por área, por la altura, por la gravedad. Y todo eso dividido por el área. Y como tengo área y área, pues ya saben que esto matemáticamente es así. ¿Ok? Se nos va área con área se cancela y nos queda la presión simplemente como densidad por la altura, por la gravedad. Esa va a ser la presión ejercida sobre un cuerpo sumergido. De todo esto, chicos, de todo esto tenemos entonces dos relaciones aquí. La de la fuerza y la de la presión. Las dos vamos a estar haciendo mención de ellas, principalmente la de la fuerza, pero no quiero dejar pasar esta que está aquí, la de la presión también. Esta relación, P igual a F sobre A, también es importante. Bueno, vamos a escribir entonces aquí un par de formulitas. Vamos a escribir la de la fuerza como resumen. Vamos a ponerlo aquí en otro color. La fuerza entonces es todo esto. Y déjenme poner primero, vamos a ordenar un poquito. Voy a poner la densidad primero, la gravedad después, la altura, perdón, el área y la altura. ¿Ok? Aquí tenemos la fuerza. Y la presión, pues vamos también a ordenarlo un poquito. Vamos a poner también primero la densidad, después la gravedad y finalmente la altura. Ahí tenemos estas dos importantes. Principalmente con la que vamos a trabajar esta. Pero no hay que descuidar las dos. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos esto. Vamos a encerrarlo por aquí. Anótenselo por ahí entre sus curiosidades, porque ahorita vamos a hacer mención de esto. Bueno, entonces el principio de Pascal se reduce a estas dos fórmulas que son las que vamos a estar utilizando. Bueno, ¿qué sigue? Sigue entender de qué se tratan nuestros problemas. Nuestros problemas pues se van a asemejar mucho a esto que está aquí. Vamos a tratar de entender todos los elementos. Vamos a partir de que tenemos una placa. Esta placa puede ser de cualquier material, puede ser acero, puede ser madera, puede ser fierro, puede ser alguna cosa. Y esta placa va a estar sumergida. Ok, vamos a suponer que es esta que está aquí, miren, esta misma que está acá. Esta es la placa, la misma placa, nada más que está sumergida. Observen que aquí hay como un líquido, ¿no? Aquí le puse unas olitas para entender que esto es un líquido. Ok. Y lo ubicamos en los ejes coordenados. Aquí tenemos el eje X para orientarnos, el eje Y por este lado y tenemos una altura H, una altura total de todo este líquido, es una altura H. Para poder encontrar la fuerza ejercida sobre toda esta placa, bueno, pues no va a ser lo mismo la fuerza ejercida aquí en la parte más baja de la placa que en la parte más alta de la placa. Las fuerzas son diferentes. Entonces, ¿qué fuerza ocupo? Si me preguntan cuál es la fuerza ejercida sobre esta placa, ok, o sea, la fuerza ejercida por el líquido sobre esta placa, ¿qué digo? ¿La fuerza que está aquí o la fuerza que está acá? ¿Cuál calculo? ¿Sobre cuál me baso? ¿Sobre cuál hago mis cuentas, mis anotaciones? Bueno, pues ni esta ni esta, sino que tenemos que encontrar las fuerzas ejercidas aquí hasta abajo y luego un poquito más arriba y otro poco 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 más arriba y encontrar todas las fuerzas. Todas esas fuerzas hay que encontrarlas y al final sumarlas. Eso es lo que hace el cálculo. Encontrar esas fuerzas y sumarlas todas. Cada una con diferentes características. Cada una a diferentes alturas. ¿Eso cómo se hace, profe? Bueno, vamos a tomar como referencia un área diferencial. Ok, vean, aquí tengo marcado en blanco esta área que está aquí, este pequeño rectángulo que está aquí, representa un área de esta placa, representa un área de aquí. Bueno, esa área va a ser un área infinitamente pequeña. ¿Ok? Quiere decir que de este borde de abajo al borde de arriba prácticamente no hay distancia. Es infinitamente pequeña. La distancia es infinitamente pequeña. Prácticamente es el mismo lugar.
Estamos hablando de de una distancia que realmente se acerca muchísimo a cero. Entonces, si esa distancia prácticamente no existe, me da igual tomar la fuerza aquí abajo que tomar la fuerza aquí arriba. Aquí ese factor de que uno está abajo y otro está arriba, en este caso ese factor desaparece, ya no importa. Puedo tomar entonces la fuerza como la misma en todos lados. Bueno, ¿qué sigue entonces? Pues que entonces tengo sobre esta área diferencial, sobre esta área necesito aplicar ciertas consideraciones. La primera entonces es que la altura, esta altura que está aquí está marcada, es una altura de Y. ¿Ok? O sea, es una altura diferencial, o sea, es una altura infinitamente pequeña, esta distancia es infinitamente pequeña y está medida sobre el eje Y, miren, sobre este, aquí está, sobre el eje Y. ¿Ok? Y tengo una longitud aquí, un ancho, digamos, una base que mide, pues aquí lo vamos a medir sobre el eje X, ¿no? Entonces, sobre ese eje vamos a medir cuánto mide de aquí hasta acá, ¿ok? Cuánto mide de aquí para acá, y entonces tenemos un área, esta es la que vamos a considerar. Como ya dijimos que esta distancia de Y es diferencial, pues nuestra área va a ser diferencial, aquí está marcada. Entonces ya tenemos un área diferencial, tenemos la altura, tenemos la base. Una vez que hemos entendido un poquito cómo está esta área diferencial, pues tenemos aquí marcadas algunas alturas, tenemos aquí algunas distancias que están marcadas. Esta que está aquí es la altura, vamos a llamarle altura total. Esta es la altura total desde la superficie del líquido hasta el fondo de lo que fuera, una tina, una alberca, lo que sea, un tanque, el mar, lo que sea. Esta es la altura total, ¿ok? Y aquí tenemos otra altura. A este le vamos a llamar la altura del área diferencial, ¿ok? Está aquí marcada con un asterisco, pero le vamos a llamar altura del área diferencial. Vean que es desde aquí hasta la superficie del líquido. Bueno, tenemos esta altura del área diferencial. Tenemos esta distancia. Esta distancia es la distancia desde la superficie hasta donde empieza la placa o el cuerpo. Y tenemos esta otra distancia. Esta distancia le vamos a llamar Y. Esta distancia es desde el área diferencial hasta el fondo. ¿Ok? Estas 4 distancias son importantes reconocerlas. ¿Ok? Bueno. Y otra cosa que hay que entender aquí en este dibujo es que tenemos A y B. Bueno, pues ya se estarán imaginando que este A y este B pues van a ser los límites de nuestra integral. ¿Ok? A y B. Nos darán estas cantidades y integraremos desde aquí hasta acá. Y no suena ilógico porque si yo voy a sacar las fuerzas en las áreas diferenciales, tengo que sumar todas esas fuerzas al final. ¿Desde dónde las voy a sumar? Pues desde A hasta B, que eso es lo que va a ser nuestra integral. Bueno, vamos a partir un poquito. Miren, me regreso de acá, esta fórmula de presión. Y esta fórmula de presión, si yo despejo un poco la fuerza, pues la fuerza, recuerden que si lo despejo de aquí, esta A que está dividiendo, la voy a pasar acá a multiplicar, me va a quedar presión por área, ¿no? Esto me va a quedar así, de aquí para acá. O sea, despejando la fuerza, me queda esto. Bueno, esa fuerza igual a presión por área, vamos a ponerla por aquí. Resulta que tenemos que la fuerza es igual a la presión por el área. Pues resulta que como estamos utilizando áreas diferenciales, esto va a ser un área diferencial. Esta área va a ser un área diferencial. ¿Ok? Y si esto es un área diferencial, nuestra fuerza va a ser una fuerza diferencial. O sea, va a ser una pequeña fracción de la fuerza que estoy buscando. Esa pequeña fracción, infinitamente pequeña fracción de la fuerza que estoy buscando,
depende de la presión ejercida por el líquido sobre un área infinitamente pequeña también. ¿Ok? Que es esta. ¿Ok? Ya dijimos, ¿por qué es infinitamente pequeña? Pues porque esta altura es infinitamente pequeña. Aquí prácticamente no hay diferencia entre este límite de aquí abajito, entre esta rayita de acá abajo y esta de acá. Esto prácticamente no existe. Aquí por el dibujo pues se marca, pero matemáticamente no existe. Entonces ya tenemos que nuestra fuerza diferencial va a ser igual a la presión por el área diferencial. Bueno, recordemos también qué cosa era la presión. Dijimos que la presión, vamos a sustituirla. La presión no era otra cosa más que P, no es P, perdón, es ρ por la gravedad por una altura, ¿verdad? Miren, aquí lo vamos a ver. Aquí está, por una altura. Aquí está, la presión es ρ por la gravedad por la altura. Esta altura, esa altura que voy a poner aquí, resulta que es esta. Es la altura del área diferencial. Ok, entonces vamos a marcarla con ese asterisco que tiene. Esta es la altura que me interesa. Entonces tengo mi presión, esto es la presión, ok, que va a multiplicar al área. Ok, ahí lo tengo. Y esto prácticamente, esto que está aquí, es lo que vamos a trabajar. Ahora, cuando yo quiera encontrar esa fuerza, ya la fuerza total, observen qué es lo que pasa. Si yo quiero encontrar esta fuerza total, lo que tengo que hacer es integrar, o sea, sumar todas esas fuerzas entre A y B, entre A y B. Y si integro de un lado, ya saben que integro del otro, entre A y B. ¿Qué pasa cuando tengo una integral con el diferencial? Esto se cancela. ¿Qué me queda entonces? Me queda la fuerza. Y esa fuerza va a ser igual entonces ¿a qué? A esa integral. Resulta entonces también que esta densidad y esta gravedad pues van a permanecer constantes. La densidad es la densidad del líquido, esa no va a cambiar. Y la gravedad pues es la gravedad de la Tierra, esa no va a cambiar. Entonces como estas dos son constantes, las podemos quitar de una vez de nuestra integral, la sacamos. Y nos va a quedar aquí la integral desde A hasta B de esta altura, que la marcamos con ese asterisco, que es esta que está aquí, la altura del área diferencial, por precisamente esa área diferencial. ¿Ok? Esto que tenemos aquí, esta es la fórmula que vamos a trabajar. Cuando planteemos los problemas, nos los van a plantear prácticamente así. ¿Ok? Lo que vamos a hacer a partir de aquí, con esta fórmula, es decir, bueno, a ver, tengo, depende del problema, depende del enunciado del problema, normalmente nos van a dar lo que es la densidad. Si es la del agua, pues ya sabemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, esa ustedes se la saben. Si nos dan la gravedad, pues la gravedad ya la conocemos. Si estamos aquí en la Tierra, pues es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Seguramente nos van a dar A y B. A y B van a ser límites, van a ser los límites. Esos límites los vamos a ver en nuestro esquema, en nuestra gráfica. Vamos a ver qué altura hay aquí y qué altura hay por acá. O sea, qué números tenemos por aquí van a ser los límites. Y luego vamos a tener que hacer un par de cosas. Ahora sí, aquí observen por favor. Resulta que para poder integrar esto, como tenemos nuestro diferencial de y, esta altura diferencial, dy, tenemos esta variable y. Vean que tenemos esta variable y. Esta va a ser nuestra variable de integración. Ojo con eso. Nuestra variable de integración va a ser y para estos ejercicios. Porque estamos hablando sobre este eje. No estoy midiendo sobre x, sino estamos midiendo todo sobre el eje y. Entonces nuestra variable de integración va a ser y. ¿Ok? Como nuestra variable de integración va a ser y, esto que está aquí y esto que está acá, lo tenemos que poner en función de y. ¿Cómo podemos poner eso en función de y?
Bueno, para el primer caso, esta altura del área diferencial, observen que esa altura del área diferencial la puedo obtener si tengo esta altura total, que esta altura sí no las van a proporcionar, ok, no sé, 3 metros, 10 metros, 8 metros, 20 centímetros, lo que sea, esta altura no las van a proporcionar y podemos relacionarla restando a esta altura total esta distancia y. Esta distancia y no nos las dan, ok, porque esta puede variar de aquí hasta acá. Entonces no nos dan esta altura y, pero lo que sí nos va a quedar entonces es una altura total menos y. Observen que si yo a esta altura total le resto esta y, lo que me queda es esta de acá. Ok, observen que este es el total, que viene siendo esto más esto. Ok, así que si a esto le resto esta y, me queda esta. Y así lo puedo representar. Y ya estoy cambiando mi altura del área diferencial, que es esta, por algo que tenga y. Recuerden que este sí va a ser un valor, 5, 8, 10, lo que sea. Aquí vamos a tener un valor menos y. Y ya cambié mi primer elemento, mi primer término, por cosas que tengan y. Ok, para el segundo caso, que es esta área diferencial. Bueno, pues esta área diferencial resulta que no es otra cosa más que la base por la altura. La base, en este caso, es x. Ok, para este caso aquí es x y la altura es de y. Así que esto lo puedo cambiar por x de y. Bueno, pues aquí nos falta un detalle. Esta x también la tengo que desaparecer. Esta x debería de estar en función de y. O sea, ¿cómo cambia la x cuando cambia y? ¿Va? Entonces quiere decir que esto me tiene que quedar algo así como f de y por dy. ¿Ok? En vez de x, f de y. Tengo que buscar una relación entre x y y para poder ponerlo aquí. ¿Ok? De tal manera que ahora sí ya tengo esto y esto, estos dos elementos en función de y. Observen, aquí ya está con cosas de y aquí también está con cosas de y. Al final de la historia, lo que me va a quedar entonces es que la fuerza va a ser la densidad por la gravedad, que ya la conocemos, la integral de estos límites que también van a ser conocidos, esta esta altura del área diferencial va a ser h menos y esto va a multiplicar a f de y por dy. Aquí en amarillo tenemos prácticamente las dos fórmulas que vamos a estar utilizando. Bueno, no son dos fórmulas, es exactamente la misma fórmula. Esta y esto es lo mismo, nada más que aquí ya está un poquito más desarrollada. ¿Ok? Entender que esta h asterisco es esto y este dA no es otra cosa más que este f de y, donde esto es la base y esto es la altura. Base por la altura me da un área. ¿Un área qué? Un área diferencial. ¿Ok? ¿Por qué es diferencial? Pues porque esta altura es diferencial. ¿Esa altura cuál es? Ya dijimos que es esta. Tengo una altura pequeñísima, ¿ok? Por una longitud, aquí, una base, que es x. A esta x tenemos que encontrar cómo relacionarla con y. Ese va a ser parte del trabajo que vamos a tener que hacer. Esta x es en este f de y, es donde vamos a estar metidos un poquito en el análisis. ¿Ok? Y una vez que tengamos todo esto, entonces, bueno, pues ya tenemos forma de hacer nuestra integral y sacar la fuerza. Ahora sí, la fuerza exacta aplicada sobre esta placa hundida en un líquido a cierta altura con ciertas medidas. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí este video y vamos a
hacer ya a partir del próximo ya ejercicios. Vamos a hacer obviamente del más sencillo y nos vamos para arriba.